tipo de intervención quirúrgica y para qué utilizo los bloqueos. Generalmente, en general, los bloqueos pueden ser administrados bajo dos perspectivas en el quirófano. Uno, para lograr un plano anestésico en el paciente, gracias al efecto de los anestésicos locales al bloquear tanto fibras sensitivas y motoras, como también podemos utilizar el bloqueo solamente para el manejo del dolor, haciendo de que solamente se bloqueen las fibras nociceptivas al realizar estos bloqueos regionales. Entonces, la anestesia regional en general tiene dos metas definidas en el quirófano, como técnica anestésica pura y como técnica coadyuvante de la anestesia general para potenciar el bloqueo nociceptivo y el manejo del dolor durante todo el intraoperatorio, en el postoperatorio inmediato. Para realizar esto, se hace uso de medicamentos como son los anestésicos locales, que se coadyuvan con otros fármacos. A la cabeza, los vasoconstrictores, epinefrina. Tenemos también los alfa-1, que se utilizan para potenciar, como son la clonidina. Tenemos también la asociación con bicarbonato de sodio, que cambia el pH del anestésico local en el sitio de inyección, que facilita la duración del medicamento y evita la dispersión del mismo. Entonces, estos coadyuvantes facilitan la acción del anestésico local a nivel de la fibra nerviosa. Y tenemos también el bloqueo más el apoyo de narcóticos. Asociamos anestésicos locales con fentanilo, asociamos anestésicos locales con morfina, dependiendo del tiempo que queramos nosotros que el paciente tenga un bloqueo sensitivo. Vamos a hablar entonces ahora y poco a poco vamos a tratar este tema que es lo vamos a tratar de hacer algo comprensible, algo que puedan todos ustedes entenderlo rápidamente. Entonces, los anestésicos locales se extrayeron en su forma originaria de las hojas de coca. Y este es el aporte que tiene la cultura del Nuevo Mundo, la cultura americana hacia la cultura europea, ya que las hojas de coca se utilizaban para, los curanderos lo utilizaban en el antiguo Perú para hacer las trepanaciones, juntamente con la chicha que el paciente tomaba, ¿no? Para llegarle a un estado de que el paciente pueda tolerar un acto quirúrgico, ¿no? Entonces, las hojas de coca que fueron llevadas a Europa, y en el año de 1860, Albert Niemann, un químico farmacéutico alemán, fue el que extrajo de estas hojas de coca la cocaína, que fue considerado el primer anestésico local en ser usado en la práctica quirúrgica. En el 84, Kühler usó en una instilación ocular. En 98, Beer lo utilizó a través de una colocación de este agente en la raquis, en un ser humano. En el año 1904, Alfred Heinhorn sintetizó la procaína, que es el líder de la familia de los aminoésteres, y es el primer anestésico local que se sintetizó y fue estable en su solución y que tenía un buen margen de seguridad para ser usado. Posteriormente se sintetizaron las aminoamidas, y con esto estamos hablando ya de las dos grandes familias con respecto a los anestésicos locales que existen actualmente. Luego, posteriormente apareció la lidocaína en el año 43 y la levobuprivacaína en el año 2005. Todas ellas, estas dos últimas, miembros de las familias de las aminoamidas. Entonces acá tenemos las dos grandes familias en este cuadro, las amidas y los ésteres. Las aminoamidas, como ven ustedes, tienen
plazo de acción, un efecto de acción corto. La gran mayoría de ellas tienen un efecto de acción corta. La lidocaína, la prilocaína, la mepivacaína, la etidocaína. Y las que son de plazo de acción intermedia son la ropivacaína, la bupivacaína y la levobupivacaína. Y en este cuadro estamos viendo también el tiempo de duración de acción de estos anestésicos locales. Con respecto a los ésteres, tenemos a la procaína como el ejemplo de esta familia, el ejemplo clásico, un plazo de acción largo, la cloroprocaína corto y la tetracaína largo, y con una duración de acción como vemos en este cuadro. ¿Dónde actúan los anestésicos locales? Para eso tenemos que entender cómo se realiza la transmisión del impulso nervioso en la fibra celular nerviosa. Existe un potencial de reposo que es electronegativo, que le da la característica de potencial a la membrana en reposo. Cuando se aplica un estímulo, el interior de las células se hace menos negativo con respecto al exterior, lo que va a producir un estado de despolarización. Si este estímulo va a alcanzar el umbral crítico, que es de 20 milivoltios, que es el potencial de reposo, se va a producir una despolarización completa. Cuando se alcanza este umbral, comienza la despolarización rápida de la naturaleza espontánea, y esta despolarización no va a estar dependiente específicamente de la potencia del estímulo que se vaya a aplicar, sino necesaria más de la intensidad del mismo. Al concluir la fase de despolarización, comienza la fase de repolarización de la membrana celular. Es muy importante esta fase, la de repolarización, porque durante esta fase la membrana se encuentra en un estado de refractaridad, es decir, que la célula solamente va a responder a un estímulo cuya intensidad sea superior al normalmente necesario para producir la despolarización. Una vez que se produce la excitación inicial en un área localizada del nervio, un sistema espontáneo y autoperpetuante va a propagar el impulso en toda la longitud de la fibra nerviosa. Tenemos diferentes tipos de fibra nerviosa. La fibra C, que son las desmielinizadas, que tienen una fluidez constante, velocidad de 1 metro por segundo, son las fibras lentas. Y las fibras nerviosas mielinizadas, aquellas que tienen como característica poseer un nódulo en Ranvier en su estructura, y en este caso el tamaño de las fibras va a estar en directa proporción a la velocidad de conducción. Las fibras A, las fibras A mielinizadas, son las más veloces, son las que tienen 70 a 120 metros por segundo su velocidad, mientras que las fibras B son las más pequeñas, son las que tienen menos mielina, y su velocidad va de 3 a 15 metros por segundo. Debemos señalar de que la membrana nerviosa propiedades, que va a ser, va a depender de estas propiedades, la capacidad que tenga de transmitirse el impulso nervioso y la acción de los anestésicos locales en este lugar. Es muy importante para que se realice la transmisión nerviosa a través de la fibra, que haya una concentración de electrolitos a nivel del citoplasma nervioso y también en el líquido extracelular. Estas características le va a permitir de que ciertos iones, particularmente el sodio y potasio, sean los responsables de la transmisión nerviosa. Como hemos señalado, hay una diferencia de voltaje a nivel de la membrana nerviosa que es de aproximadamente de 60 a 90 milivoltios, que es impermeable al sodio. Existe a nivel de esta fibra nerviosa una bomba de sodio y potasio que va a tratar de mantener siempre esta diferencia de potencial a través de la salida constante de sodio desde el interior de la célula hacia la parte extracelular. Por otro lado, sabemos que las fibras nerviosas son mixtas,
Tenemos tanto fibras mielinizadas como no mielinizadas y que tienen funciones sensitivas y motoras. La característica de la mielina es aumentar la velocidad de la fibra de conducción nerviosa, produciendo una conducción saltatoria a través de los nódulos de Ranvier. La fibra nerviosa, a su vez, está rodeada de un epineuro o una vaina, que está compuesta por un tejido conjuntivo y células, que se organiza en una segunda vaina, el perineuro. Entonces, tenemos el epineuro y el perineuro que envuelven a la fibra nerviosa. Estas coberturas neuronales, el epineuro y el perineuro, van a actuar como barreras para la difusión de los anestésicos locales, cuando son inyectados adyacentes a las fibras nerviosas. Acá tenemos en este cuadro una fibra nerviosa mielinizada donde tenemos el nódulo Ranvier, y acá tenemos el epineuro y el perineuro alrededor de la fibra nerviosa. Entonces, la transmisión nerviosa está en función a que existe una bomba de sodio y potasio que va a tratar de mantener un voltaje permanente en la membrana celular de la fibra nerviosa, que va a hacer de que se realice la transmisión nerviosa a través de la salida de sodio y el ingreso de potasio a nivel intracelular. Acá tenemos la bomba de sodio y potasio y cómo se ingresa a nivel del receptor. Y acá vemos, por ejemplo, acá el depósito de un anestésico local en esta fibra nerviosa. Vieron ustedes que al depositarse el anestésico local, ¿no? ¿Qué hace? Hace de que el sodio no salga, no pueda salir. Acá lo ven como el sodio sale y se queda a nivel intracelular, haciendo que el potencial de reposo cambie en la fibra nerviosa y se bloquee en la transmisión nerviosa, el impulso nervioso. ¿Cuál es la estructura química que tienen los anestésicos locales? Dice, tienen propiedades farmacológicas muy homogéneas, ¿no? Que la mayoría de ellos son bases débiles que se ionizan fácilmente. Están constituidos por un residuo amino, que es el polo hidrofílico, separado de un grupo aromático que es hidrofóbico, por una cadena alquílica intermedia. O sea, tiene un polo hidrofóbico y un polo hidrofílico. Y la cadena que une estos dos polos puede ser amida o puede ser éster. Por eso que existen dos grupos de anestésicos locales, los aminoamidas y los aminoésteres. Aminoamida, la lidocaína, bupivacaína, ropivacaína, levobupivacaína, etidocaína, mepivacaína y pilocaína. Y en aminoésteres, la procaína, la 2-procaína y la tetracaína. Al ser bases débiles, la gran mayoría de los anestésicos locales bloquean en forma reversible la conducción nerviosa, y su peso molecular de estos anestésicos locales están en promedio entre 220 a 280 Daltons. Estos bloquean los impulsos, inhiben la apertura de los canales de sodio, reduciendo la corriente entrante y previniendo la despolarización. El anestésico local entonces enlaza en lugares específicos en los canales de sodio, tanto en su forma ionizada como en su forma no ionizada. Acá tenemos características de los anestésicos locales, tanto del tipo éster como del tipo amida. Y acá tenemos también los grupos químicos y cómo la forma que tienen estas estructuras moleculares. Un polo lipofílico o hidrofóbico y un polo hidrofílico, y con su cadena intermedia. El comienzo de acción de los anestésicos locales va a depender de varios factores. Primero, del tamaño de las moléculas. Las de tamaño más pequeño, como son la lidocaína, tendrán un periodo de latencia menor, a diferencia de los que tienen un tamaño más grande, como son la bupivacaína o la rapivacaína. También va a depender de la liposolubilidad, aumentando el tiempo de llegada al nervio, ya que permite una mayor unión a los tejidos que rodean al axoma. También va a depender del pKa o del pH, que nos da la fracción no ionizada del anestésico en condiciones de difundir al nervio.
Luego tenemos que el primer paso de la absorción del anestésico local hacia el nervio es la dispersión o el movimiento en masa de la solución inyectada alrededor del nervio. Esta difusión va a estar determinada por una gradiente de concentración dentro del tejido. Los vasoconstrictores, que son coadyuvantes a los anestésicos locales, la epinefrina, van a disminuir el pasaje de droga al torrente circulatorio y por ende van a hacer que la difusión en el sitio donde se ha inyectado sea mayor. Luego también tenemos que tener en consideración el flujo sanguíneo tisular. Cuando hay cambios en la irrigación sanguínea tisular y en el pH, se va a modificar la concentración de la droga en el nervio. Cuando se aumenta el pH, aumenta la fracción no ionizada, acelerándose el comienzo de la acción. Y eso ocurre cuando agregamos al anestésico local bicarbonato. Cuando agregamos bicarbonato acuérdense que los anestésicos locales son bases débiles, ¿eh? Entonces cuando aumentamos bicarbonato, incrementamos el poder básico del anestésico local y hace que aumenta la fracción no ionizada del anestésico local. Al haber más concentración de anestésico local no ionizado, se va a acelerar que rápidamente el tiempo de acción sea más rápido, el efecto del anestésico local en el tejido. Los efectos de la modificación del pH. Los anestésicos locales en soluciones se encuentran en un equilibrio entre una forma básica no cargada y una forma catiónica cargada. Así, más bajo el pH, existirá una mayor concentración de formas ionizadas. Acuérdense que la forma activa del anestésico local es la no ionizada. Esta es la que es capaz de atravesar más fácilmente las barreras fisiológicas del nervio, como son el epineuro, perineuro, endoneuro, mielina y la vaina hechuana. O sea, a mayor acidez en el tejido, va a haber fracciones ionizadas en mayor concentración y estas no van a tener acción. Por eso que cuando un tejido se encuentra acidótico, por ejemplo, un tejido infectado, por más anestésico local que se administra al paciente, este no va a tener un efecto rápido por este cambio de pH tisular, que va a hacer que haya más fracción ionizada. Para su uso comercial, dicen los anestésicos, se comercializan en una solución de pH ácido, pero acuérdense que estos anestésicos locales son bases débiles, solamente para su comercialización, para su estabilización, ¿no? Para su presentación. Tenemos la lidocaína, cuya presentación en el mercado es al 2%, la bupivacaína al 0.5%. Ambas presentaciones las tenemos acá en el país, pero en otros países existen lidocaína al 1%, las que se utilizan, por ejemplo, en los inyectables cuando quieren disolver un polvo, tiene que aplicarse intramuscularmente, entonces existe la presentación de lidocaína al 1% para que no provocar dolor en la punción. También tenemos bupivacaína al 0.75 y 0.25, no lo tenemos en el Perú, pero existen en el mercado mundial. Lo que les mencionaba sobre la alcalinización de los anestésicos locales, ¿no? La adición o la carbonatación al agregar el bicarbonato de sodio tiene la finalidad de acortar el periodo de latencia de los anestésicos locales porque aumenta las formas no ionizadas, ¿no? Que son las capaces de atravesar más rápidamente las barreras fisiológicas que ya mencionamos. El efecto de la concentración también es importante. La concentración final del fármaco en el centro del nervio va a depender de la dilución en los tejidos que rodean el nervio y de las barreras de los tejidos diferentes nerviosos, de la irrigación y de la actividad metabólica en la misma. ¿Qué significa? Que a mayor concentración se tenga de un anestésico local depositado alrededor de una fibra nerviosa, el efecto o la concentración final de este a nivel de la fibra nerviosa va a ser mayor. A menor concentración va a ser menor. Con respecto a la cronología del bloqueo nervioso cuando utilizamos los anestésicos locales,
Primero se va a dar un aumento de la temperatura cutánea, una vasodilatación, porque primero se van a bloquear las fibras B, que son las más delgadas. Luego tenemos una pérdida de sensación de temperatura y alivio del dolor, porque se bloquean las fibras A, delta y C. Luego hay una pérdida de la propiocepción por el bloqueo de las fibras A gamma, pérdida de la sensación del tacto y presión por las fibras A beta, y pérdida de la motricidad al final por las fibras A alfa. Los anestésicos locales también pueden ser absorbidos sistémicamente, y esto va a estar en relación primero al número y tamaño de capilares en el lugar donde va a ser inyectado, significa al grado de irrigación sanguínea que tenga el sitio donde yo voy a aplicar el anestésico local. Va a también depender del flujo, eso es muy importante, sobre todo en los lactantes y en los niños. Va a depender del coeficiente de partición sangre-tejido del anestésico local y si se agregan o no vasoconstrictores. En la sangre, los anestésicos locales se encuentran en forma libre y estos son los responsables de la toxicidad sistémica. O pueden también estar en forma unida a eritrocitos y a proteínas plasmáticas, los que sí se constituyen en sistemas amortiguadores de importancia variable. Con respecto a la unión a proteínas plasmáticas, los anestésicos locales se unen principalmente a la albúmina y a la alfa-1 glucoproteína ácida o el AGA. La albúmina va a tener una baja afinidad con el anestésico local, pero una fuerte capacidad de unión. Mientras que la alfa-glucoproteína es la principal proteína sérica que está involucrada en la unión de las aminoamidas y es el sistema amortiguante más importante por su alta afinidad a los anestésicos locales. Efectos colaterales de los anestésicos locales, las reacciones tóxicas son raras luego de los 30 minutos y remotas después de una hora. ¿Qué significa? Que las reacciones tóxicas que se manifiestan rápidamente. La toxicidad local, en altas concentraciones, las aminoamidas tienen efecto miotóxico y neurotóxico. Las reacciones alérgicas están más relacionadas con los aminoésteres, que producen desde urticaria hasta un shock anafiláctico. Una alergia cruzada con derivados del aminobenzoico. El ácido paraminobenzoico es el diluyente del anestésico local con epinefrina en tu presentación comercial. La metahemoglobinemia generalmente se presenta por sobredosificación de pilocaína. Este riesgo es mayor en lactantes. Y también tenemos efectos colaterales por mecánicos o por efecto de la técnica anestésica y por bloqueo de los canales iónicos en las membranas celulares. Existe también una reabsorción sistémica del anestésico local desde el sitio que se inyecta hasta el lugar donde se elimina. La absorción va a depender también de varios factores, va a depender de las características del lugar de donde yo he inyectado, de la dosis del anestésico local, del perfil farmacológico que tenga este anestésico local, de si yo le he agregado o no epinefrina, o sea, la adición de vasoconstrictores, y de la característica del paciente. Con respecto a las características del lugar de inyección, es más rápido esa absorción desde la zona cefálica hacia los miembros inferiores. El pico de absorción va a disminuir así en el siguiente orden. Primero, cuero cabelludo, anestesia tópica orofaringia, bloqueo intercostal, bloqueo del plexo braquial, anestesia epidural, bloqueo ilioinguinal femoral y bloqueo ciático. Sabemos también de que los anestésicos locales van a causar vasodilatación, aumentando el flujo sanguíneo local y facilitando la absorción sistémica, a excepción de la ropivacaína y la levobupivacaína, que tienen un efecto vasoconstrictor intrínseco, y por ende estos dos anestésicos locales aminoamida son los más inocuos, los que tienen menos efectos adversos para ser utilizados. La adrenalina, como vasoconstrictor que se opone al efecto vasodilatador de los anestésicos locales, va a disminuir la recepción sistémica y va a reducir que se incremente la concentración plasmática del anestésico local en sangre. Entonces, la dosis del anestésico local es un factor determinante y en efecto la relación entre la dosis inyectada y el pico plasmático es lineal.
O sea, mayor dosis, mayor va a ser la concentración en plasma de anestésico local. Luego tenemos que ver las características del paciente. Pacientes con mayor gasto cardíaco, como el paciente embarazada, que tiene insuficiencia renal crónica, etc., van a estar acompañadas con un aumento en la reabsorción sistémica. Los anestésicos locales se distribuyen en todo el organismo y su concentración en los tejidos va a depender del grado de vascularización del tejido. Así, la combinación de un alto flujo sanguíneo y un alto gradiente de concentración va a favorecer que se distribuya rápidamente a cerebro, corazón, pulmones, hígado y riñones, siendo el músculo el principal reservorio del anestésico local. Los pulmones se consideran el primer filtro durante el paso de los anestésicos locales en la circulación sistémica. Y con respecto a su paso cerebral, esto va a estar en relación a su fracción libre. Acá tenemos un cuadro donde vemos la toxicidad en los anestésicos locales. Incluyen el sistema nervioso central y el aparato cardiovascular. Y suele deberse a sobredosis, inyección en vasos sanguíneos, y se relaciona la toxicidad con la potencia del anestésico local. ¿Cómo se metabolizan los anestésicos locales? Los aminoésteres son hidrolizados en el plasma, los eritrocitos y el hígado por esterasas inespecíficas o pseudocolinesterasas. Es así que los pacientes que tienen estos déficits de pseudocolinesterasas corren el riesgo de desarrollar reacciones tóxicas, especialmente con la tetracaína, que es particularmente tóxica. Con respecto a los aminoamidas, el metabolismo es exclusivamente hepático, por el citocromo P400 a nivel de los microsomas hepáticos. Así tenemos isoximas específicas para la lidocaína, para la bupivacaína y para la ropivacaína. Con respecto a los metabolitos de la lidocaína, que son el monoetilglicina y la silidida de glicina, estos son activos y tóxicos si se acumulan. La neurotoxicidad de estas moléculas se suma, lo que puede desencadenar convulsiones. Mientras que los metabolitos de la bupivacaína tienen solo un 12.5% de la toxicidad de la propia bupivacaína. Esto igual ocurre con los metabolitos de la ropivacaína. Cuando el niño nace, el bebé nace, ¿no? Los sistemas enzimáticos del citocromo P450 se encuentran inmaduros. Y esto se debe tener muy en cuenta cuando nosotros hacemos bloqueos caudales, sobre todo en los niños menores de 1 año y cuando sabiendo que utilizamos bupivacaína y ropivacaína. Y tenemos que tener en cuenta de la inmadurez con respecto al metabolismo a nivel del hígado de estos anestésicos locales. Con respecto a su eliminación, se eliminan en la orina después de su conjugación y los aminoamidas se eliminan sin cambios por el riñón en una cantidad muy pequeña, menos del 5%, y la insuficiencia renal disminuye la tasa de eliminación de estos metabolitos, por lo cual se recomienda en estos pacientes disminuir la dosis en un 10 al 20%. Con respecto a su paso transplacentario, todos los anestésicos se pueden utilizar en obstetricia. En el caso de los ésteres, su rápida hidrólisis plasmática va a limitar su paso transplacentario, por lo que su metabolito carece de efecto en el feto. Mientras que en el caso de las amidas, estos sí pasan fácilmente la barrera transplacentaria y porque se encuentra la mayor parte en su forma no ionizada. El paso transplacentario de lidocaína va a ser siempre superior al de bupivacaína y esto se exacerba en casos de acidosis fetal. Las acciones de los anestésicos locales a nivel del sistema nervioso central cruzan fácilmente la barrera hematoencefálica debido a su liposolubilidad. Son anticonvulsivantes a baja concentración. Sin embargo, cuando las concentraciones plasmáticas se incrementan, se convierten en proconvulsivantes. La lidocaína es un anticonvulsivante plasmáticas por debajo de 5 microgramos por mililitro. Mientras que concentraciones mayores de 7 a 10 microgramos por mililitro es un proconvulsivante. La proporción de las toxicidades neurológicas son las siguientes.
Disculpen ustedes. Entonces, a concentraciones pequeñas, la lidocaína se comporta como un anticonvulsivante y a concentraciones mayores se considera como un proconvulsivante. Con respecto a su toxicidad neurológica, mayor la tiene la bupivacaína comparado con la lidocaína. Y el umbral convulsivo de los anestésicos locales va a estar en relación con el poder anestésico intrínseco que tenga el producto. El comportamiento de los anestésicos locales en el sistema nervioso central son bifásicos. Hay un bloqueo selectivo de los axes inhibitorios de la corteza cerebral, promoviendo la actividad excitatoria. En esta primera etapa se van a producir signos de toxicidad neurológica que pueden ser subjetivos o objetivos. Las convulsiones van a ocurrir cuando ya la concentración plasmática se incrementa a más de 7 microgramos por mililitro. Y la hipercapnia y la acidosis van a potenciar estos efectos cerebrales de los anestésicos locales. En la etapa final, cuando las concentraciones son muy altas, hay un bloqueo tanto de las fibras excitatorias como inhibitorias, que conducen a una depresión global del sistema nervioso central, aparece una depresión cardiorrespiratoria e incluso la muerte. Y esto se aprecia a concentraciones, en el caso de la lidocaína, de 15 a 20 microgramos por mililitro. A nivel cardíaco, los anestésicos locales bloquean fuertemente los canales de sodio al inhibir su reapertura. Todos tienen un efecto antiarrítmico y la lidocaína es el líder de los antiarrítmicos de clase 1B. La conducción tanto auricular y ventricular va a depender de los canales de sodio, mientras que la conducción nodal depende de los canales de calcio, que estos solo se van a bloquear a concentraciones plasmáticas altas. La bupivacaína, como actúa más fácilmente en los canales de calcio que los otros anestésicos locales, se convierte en uno de los anestésicos locales que provoca más alteraciones a nivel cardíaco, porque si se compara con la lidocaína. Algunos anestésicos locales van a provocar una desaceleración de la conducción intraventricular. Y como les dije, la bupivacaína a la cabeza y por último la lidocaína, que no va a producir estos trastornos. Con respecto a la acción sobre los canales de potasio, esto se va a producir a concentraciones plasmáticas elevadas de los anestésicos locales, perpetuando los trastornos del ritmo ventricular y dificultando el tratamiento de estas arritmias. También deprime la contractilidad del miocardio a concentraciones 2 veces más altas. Y con respecto a su acción sobre los vasos sanguíneos, esto va a depender del tipo molécula, de su concentración y del órgano diana donde esté actuando. A concentraciones bajas se va a observar vasoconstricción, mientras que a concentraciones altas se va a producir vasodilatación. La toxicidad es un accidente infrecuente, pero de potencialmente grave, siendo la forma libre del anestésico local el responsable de la toxicidad sistémica. Presenta con signos neurológicos o cardíacos, o la asociación de los dos, que también se puede dar. Se expresa primero con un signo neurológico y luego van a aparecer los signos de toxicidad cardíaca, a excepción de la bupivacaína, donde la toxicidad cardíaca precede a la toxicidad neurológica. Con respecto a los signos y síntomas de toxicidad en el sistema nervioso central, tenemos que van desde entumecimiento de los labios, hormigueo de las extremidades, dolor de cabeza, sabor metálico en la boca, malestar general con ansiedad, mareos, aturdimiento, vértigo, logorrea, alucinaciones visuales, auditivas, alteraciones de acomodación visual. Y al final esto va a llevar a un estado de inconsciencia, de convulsiones, de falla respiratoria, toxicidad cardíaca y paro cardíaco. Esto puede acompañarse con signos objetivos como son temblores, frío, nistagmo, dificultad para hablar. Y ya tenemos que, con concentraciones muy altas, la depresión cardiorrespiratoria. La toxicidad cardíaca solamente
precede la toxicidad neurológica solo con la bupivacaína. Y el cuadro clínico clásico asociado es una bradicardia, un ensanchamiento del QRS o un aumento del PR en el EKG. Este cuadro se va a complicar con una taquicardia ventricular, taquicardia locoidal o incluso fibrilación ventricular o asistolia. Uno previene esto reduciendo las dosis, utilizando volúmenes adecuados de anestésico local, corrigiendo los factores que puedan agravar la toxicidad. Luego la inyección debe ser lenta y fraccionada, y actualmente lo que se aconseja es que el paciente esté adecuadamente monitorizado, y la utilización de elementos como la ecografía y el neuroestimulador cuando se realizan estos bloqueos. Para el tratamiento se realizan todas las maniobras de reanimación que se aplican en estos casos. Las convulsiones se van a tratar con benzodiazepinas o tiopental. Se realiza oxigenación y protección de las vías aéreas superiores. Y en el caso del paro cardiorrespiratorio se utiliza la adrenalina. Y debemos tratar de evitar dosis muy altas de este medicamento, ya que puede promover el bloqueo fásico y la aparición de la taquicardia o fibrilación ventricular. El gol estándar de manejo de tratamiento es la administración de una emulsión lipídica intravenosa, que lo que se recomienda, que se llama el intralipid al 20%, que se recomienda una dosis inicial de 3 ml por kilo, un bolo inicial, y luego se pasa a una segunda dosis de 6 a 9 ml por kilo de midolipid al 20% para el mantenimiento. Estas soluciones lipídicas han demostrado su eficacia tanto como con la bupivacaína y también con la ropivacaína. Sin embargo, se ha visto que son ineficaces con la levobupivacaína y con la mepivacaína. Debe realizarse la vigilancia clínica y la electrocardiográfica por 6 horas en estos pacientes, junto con la corrección de la acidosis y la hipoxia. También se ha visto que existe toxicidad local del anestésico local, que puede provocar lesiones reversibles e irreversibles a nivel de la neurona y el miocito. Y eso sobre todo cuando se utilizan estos anestésicos a concentraciones muy altas. Acá tenemos las concentraciones de los anestésicos locales de acuerdo al tipo de bloqueo que se va a realizar. Por ejemplo, en el caso de la ropivacaína, no lo tenemos en el Perú en algunos lugares nada más, ¿no? Se puede adquirir en Lima. Tenemos la ropivacaína, no lo usamos tanto en el Ministerio de Salud como en salud. De menos 2 miligramos por kilo en anestesia caudal. En anestesia epidural, menos de 1,7 miligramos por kilo. Y en bloqueos periféricos, menos de 0,5 ml por kilo. A sabiendo de que tenemos 2 miligramos por ml en el caso de la ropivacaína. La levobupivacaína viene en una concentración de 2,5 miligramos por ml. Se puede usar en anestesia caudal, en anestesia epidural y en bloqueos periféricos. Mientras que la bupivacaína racémica, que tiene su concentración de 5 miligramos por ml, que es la bupivacaína hiperbárica, se utiliza para la anestesia raquídea en niños y en adultos. ¿Ya? Se habla de 1 miligramo por kilo en niños menores de 5 años, y en niños de 5 a 15 kilos se habla de 0,4 y en mayores de 15 kilos 0,3 miligramos por kilo de la bupivacaína hiperbárica. Y eso son lo que quería tratarles el día de hoy con respecto a los anestésicos locales. Es uno, como le dije, que es uno de los medicamentos que más se usa. Usamos a diario el anestésico local nosotros para hacer bloqueos, para cuando se suturan los tópicos en la emergencia. Tenemos que hacer una inyección para hacer desde una cura, una debilitación de un absceso hasta una sutura. Pero tenemos que tener en consideración lo que les he mencionado. El anestésico local tiene que ser inyectado adecuadamente en los volúmenes que requiera, en las concentraciones que se requiera para realizar ese procedimiento, a sabiendas de la toxicidad que puede producir este medicamento, sobre todo si nosotros lo inyectamos en vasos sanguíneos.
Yo he tenido la ocasión en innumerables oportunidades de observar convulsiones inducidas por la administración de un anestésico local. Vamos a hablar cuando hablemos de los bloqueos epidurales, de los bloqueos raquídeos, cómo se producen los efectos adversos de la instilación del anestésico local a nivel troncular. Como también vamos a hablar sobre el uso de estos anestésicos locales para los bloqueos periféricos tronculares, bloqueo plexobraquial, bloqueo que es lo que más usamos en quirófano. Preguntas sobre anestésico local, chicos. Preguntas. Está todo claro entonces, ¿verdad? Ok. Entonces, la siguiente clase, el próximo viernes, haríamos anestesia epidural y raquídea. Y a la subsiguiente clase, o sea, la semana de diciembre, estaría tomando el segundo examen de teoría, donde entrarían desde narcóticos, relajantes, anestésicos locales, anestesia raquídea, anestesia epidural, y qué es lo que va a ingresar al examen de teoría. Con respecto al examen de práctica, también se va a realizar, tenemos que hacer 4 clases de práctica, no hemos hecho hasta ahora ninguna de esta unidad. Este domingo haremos 2 clases de práctica. Por favor, con el delegado, creo que han quedado para las 8 de la mañana este domingo, con los grupos de práctica, ¿verdad? Este domingo a las 8, ¿verdad? Sí, doctora. Ya, entonces este domingo a las 8 estaríamos nosotros haciendo la clase de práctica para avanzar por lo menos 2 clases de práctica, y en las subsiguientes también haríamos 2 clases más para poder dar también el examen de práctica. El examen de práctica básicamente tenemos teoría y tenemos videos. Entonces básicamente trata sobre anestesia raquídea y anestesia epidural. Doctora, una consultita. Son 2 clases. ¿Podríamos empezar un poquito más antes, por favor? Como le dije, algunos tenemos examen a las 10. Ya, por mí no hay problema, si quieren a las 7:30, porque el domingo no tengo guardia. Tengo guardia. A las 7:30 podría ser, doctora, por favor, para de repente no vamos a acabar hasta las 10, por favor. No, espérate, mañana es sábado, ¿verdad? Mañana me toca noche. Voy a llegar con la justa a las 8 al hospital. De mi casa al hospital. Voy a llegar con la justa corriendo a las 8. Ya, entonces... Yo estoy haciendo diurna en el hospital. Pues mañana me toca noche. Y yo salgo de la noche a las 8. Voy a tratar de salir antes para poder llegar y empezar 8 en punto. Ya, doctora, está bien. Ya, ok, ese es el asunto. Si no hubiera más preguntas, entonces... Doctora, buenas tardes. Disculpe, no sé si me podría considerar la asistencia. Aragón Luque Michael, doctora. A ver. Aragón Luque. Ya, ok. ¿Alguien más, por favor? Gracias. Ahora, por favor, Pinelo. Pinelo.